Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estoy nuevamente aquí reemplazando al señor Luis Vareiro. Ya desde el próximo domingo 8 los va a volver a acompañar. Hoy, 1 de octubre, arranca el temido mes del Caraí, octubre. Seguro que ya comiste el yopará para alejar los males. Y qué apropiado que hoy justamente estemos hablando de uno de los más grandes males que tiene el Paraguay, que tiene que ver con el transporte público de pasajeros. Ese va a ser uno de los temas del que nos vamos a ocupar el día de hoy. Estaba leyendo un editorial del diario Última Hora del pasado 15 de septiembre. El título era Paraguay tiene el peor sistema de transporte público de Latinoamérica. Y realmente es motivo de vergüenza nacional. Y siempre me dicen, ven, Chivo, siempre estás con ejemplos allá en los países nórdicos. No, hoy no voy a hablar de los países nórdicos, voy a hablar de países de la región que tienen redes de movilidad modernas y sobre todo pensadas para el beneficio del ciudadano común y corriente. Y en realidad, además de ser malo este servicio de transporte público, pues ni siquiera creo que podemos hablar de sistema. Mío que forzando el concepto podríamos hablar de sistema. Este servicio de transporte público no es sistema porque no hay una multimodalidad de medios de transporte. Tenemos unas cuantas líneas de transporte, algunas funcionarán mejor que otras, pero en síntesis todavía con un déficit muy pero muy importante. Porque la realidad es que la gente sigue esperando horas para tomar un transporte público, sigue en paradas inseguras, tarda, después de que llega al colectivo, tarda 2 horas para llegar a su casa o para llegar al trabajo, no tiene servicio nocturno, no tiene servicio los fines de semana, no se termina de implementar el medio boleto para los estudiantes. En fin, si hacemos una lista de problemas que presenta el transporte público, creo que me estoy quedando corta. Y lo que sí ha sido muy beneficioso es el subsidio que reciben los transportistas. Estamos hablando de unos 200 millones de guaraníes por día, unos 71.666 millones al año, que en 9 años suman la friolera cifra de 645.000 millones de guaraníes. ¿Ha cambiado en algo? La gente se siente mejor, está más tranquila, más segura, viaja en transportes que son cómodos, refrigerados, que no están atiborrados de personas cual lata de sardinas. Y bueno, vos tenés la respuesta. Esa respuesta que le diste al titular de Cetrapam. Pero vamos a estar compartiendo ese tuit en un ratito nada más porque quiero, por supuesto, presentar a mis invitados. Voy a empezar aquí con los mayorcitos, chicos. Nos acompaña ahí al lado, a la derecha del querido Víctor, está Victorio Auxilia, es PhD en energía, es profesor universitario, bueno, un capo en el tema de energía. Así que, Victorio, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Y qué gusto, buenas noches a todos, a Menchi, aquí a Víctor, a Mauricio y Pablo, quienes nos acompañan en esta ratito arrancamos la charla, porque no solamente queremos hablar de transporte público, queremos hablar de movilidad. Por eso también la presencia de Victorio. A su lado está el querido amigo Víctor Raúl Benítez, también columnista de Última Hora, en otros medios también, está como compañero nuestro en Voz Alta, en Radio Monumental. Gracias. En Contexto, bueno, va acaparando un montón de espacios. Me gusta eso. Gracias, Víctor, por estar. Gracias. Vamos a hablar de la economía de la movilidad, por eso también lo invitamos a Víctor, que es economista. Y de aquel lado lo presento primero a Pablo. Pablo Callizo es ingeniero civil, ahora está terminando una maestría que ya nos va a dar el nombre exacto de la maestría, pero que tiene que ver con políticas públicas y el transporte público, básicamente. Pablo, gracias por estar aquí. Buenas noches, Menchi. Un saludo a los compañeros y también a la audiencia. Concejal de Asunción. Concejal de Asunción. Estoy también justamente terminando la maestría. Me falta la tesis sobre política y planificación de transporte, entonces estamos tratando de la Junta Municipal de Asunción tratar de impulsar estos temas. Así es. Gracias por estar aquí, Pablo. Y por último está Mauricio Maluf. A Mauricio lo conocimos todos. Digamos, se hizo muy pública su presencia a través de OPAMA, esta organización de pasajeros del área metropolitana que primero desnudó una serie de irregularidades, pero que además están impulsando un mejor servicio de transporte público donde las frecuencias sean realmente las que la ciudadanía necesita. Gracias, Mauricio. Buenas noches, Menchi. Muchísimas gracias y a todos los compañeros. Últimamente muy convocado, Mauricio, para hablar de este tema porque lo hacemos también desde otro lugar y creo que eso también fue muy importante. Yo siempre digo que el transporte público es transversal a todos los seres humanos, los que usan y los que no lo usamos. Porque cuando tenemos un buen servicio de transporte público, obviamente ese ciudadano que tiene que utilizarlo
llega más rápido a su casa, está seguro dentro del transporte público, no tiene que esperar largas horas en una parada, con lo que significa también el tema de la inseguridad en esas paradas, y tiene calidad de vida, porque esas 4 horas que a lo mejor perdió en un día para trasladarse, las puede utilizar para estar con su familia, para disfrutar con sus hijos, para el ocio, para lo que se le dé la gana. Pero también los que no usamos el servicio de transporte público, que no lo hacemos porque no nos convence lo que tenemos, por otro lado, si siguiéramos sin usarlo, supongamos que tengamos el mejor servicio de transporte público y no lo usáramos, tendríamos una mejor ciudad, mejor calidad de vida para todos, menos tránsito y una cuestión que me parece clave, menos muertos por culpa de un pésimo servicio de transporte público. Y entonces me parece importante empezar por ahí, Víctor. Yo quiero empezar por esto que impacta en la vida del ciudadano cuando no hay un buen servicio de transporte público. Pero antes de empezar contigo, quiero pedirle a los compañeros el tuit de Cetrapam, porque ese tuit de Cetrapam de la semana pasada realmente generó una indignación terrible en los usuarios del transporte público. Y ahí lo están viendo ustedes, burlándose de la gente y poniendo estas fotos de países del primer mundo diciendo así se viaja en el primer mundo. Y a continuación quiero mostrarles esta otra publicación que yo la puse en mi cuenta de Instagram porque de verdad me pareció muy atinado y vamos a empezar a hablar de estos dos temas de manera conjunta. Al señor al que vamos a ver a continuación, ese señor es Sir Paul McCartney, ex Beatle, que está viajando en un metro, en un tren de Londres o de algún lugar del Reino Unido. Y decía, un país desarrollado no es aquel donde el pobre tiene auto, sino aquel donde el rico usa el transporte público. Ahí estaba él, leyendo un libro, disfrutando, ¿por qué no?, de una buena película, de un capítulo de tu serie, durmiendo sin que tengas el miedo de que alguien venga y te acuchille mientras estás descansando. Eso sí es el primer mundo, señor César Ruiz Díaz. Eso sí es el primer mundo. Bueno, ahora sí, hechas todas estas explicaciones y poniendo a consideración de ustedes esto que molestó, que irritó a la ciudadanía, quiero que comencemos a charlar, Víctor. Yo para comenzar, quiero para poner en contexto, explicar cómo nos movemos los asuncenos y los que vivimos en el área metropolitana, este aglomerado urbano, creo que le llaman los especialistas. Estoy mirando el INE, nosotros nos movemos con 2.470.000 viajes día. 2.470.000 viajes día. Se hizo una encuesta que el INE que le pasé también a tu productora, señora Menchi. Sí, vamos a estar poniendo esas placas también. Y 2/3 es en coche y a pata. En sencillo ya estoy diciendo. 2/3. El 68% es en coche y a pata. 1.100.000 viajes lo hacemos en coche, el 45%. A pata, cerca, 529.000 viajes, el 21%. Y a pie, más largo, 56.000 viajes, el 2,3%. Sumé estos tres y me dio 68%, 2 de 3. Creo que lo está por ahí, ¿verdad? No sé si está un poquito lejos del no monitor. se ve muy bien, pero está por ahí, sí. La gente va a poder apreciar. En bus, 378.338 viajes, apenas el 15%. De acuerdo a la teoría McCartney que me acabas de pasar, nosotros somos un país de empobrecidos, porque la gente, o los países que se han desarrollado, donde hay gente que se ha enriquecido, este señor con el arte, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Claro. Es una actividad, un producto cultural, ¿verdad? Está en su derecho y él viaja en tren. Me recuerda, yo viví 12 años en Curitiba y en Curitiba tranquilamente desde el aeropuerto hasta hoy cuando voy a dar las clases, te mueves en micro. Hay un micro que te lleva del centro de San Pablo también, ¿eh? ¿Verdad? Agarrás el bus que te lleva del aeropuerto hasta ahí cerca de la Paulista y de la Paulista vos ya agarrás otro micro y te vas. O el metro. O el metro, ahí la Paulista, el metro que es central. Bueno, y eso pongo como en contexto y ahora le dejo a los expertos, yo voy a tirar números y los expertos que saben más tienen que explicar las etiologías. Así es, señor. Y sobre todo un tema que tiene cuántos años, digamos, preocupándonos. Porque en realidad esta es una cuestión, mucha gente que hoy nos está viendo esta noche dice, otra vez Menchi, el tema de transporte. Y sí, vamos a tener que estar acá eternamente hablando de esto. Ojalá que no. Ojalá que en pocos meses más veamos que realmente, Victorio, hay
un planteamiento distinto que pueda significar a mediano plazo, digamos, porque nada, esto es tan rápido, mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cómo hacemos, Victorio? ¿Por dónde empezamos? Bueno, en primer lugar hay que considerar los dos conceptos, movilidad y transporte. La movilidad puede ser una opción, es decir, yo puedo optar, salir de mi casa y realizar uno de esos 2.400.000 viajes, hacerlo a pie, hacerlo en bicicleta, hacerlo en moto, ¿no? O en vehículo particular, o realizarlo en el transporte, en un sistema de transporte. ¿No? Y el transporte en ese caso, y para una ciudad o por un conglomerado urbano, como estuvimos hablando acá, es una necesidad. Es un derecho humano, decía una vez. Y más aún, es un derecho humano, ¿no? Es decir, la gente tiene que transportarse, tiene que movilizarse hacia los lugares de trabajo, movilizarse hacia, bueno, lugares de compras, lugares comerciales, hacia lugares donde están sus amigos, sus estudios, ¿no? Sus familiares, en fin. Es una necesidad. Entonces, si es una necesidad y tiene que ver entonces con una situación que es pública, lo principal es tener una política pública con relación al transporte. ¿Existe esa política pública, Pablo? Bueno, lastimosamente en los últimos años por lo menos nosotros no vemos una política ni de Estado ni de gobierno, porque una política de Estado es algo que supera, digamos, distintos gobiernos, claro. Pero ni siquiera una política de gobierno hemos tenido en los últimos años, y esto ya se viene hablando de los 90. En los 90 ya se había hablado, se había hecho un estudio del famoso Plan Z, que ellos ya anticipaban que si para el 2010 o para el 2020 que estamos ahora no se tomaban ciertas medidas, nosotros íbamos a tener este caótico tránsito que tenemos y que sufrimos todos, y el pésimo servicio de transporte público. Es decir, en estos 20, 30 años no se tomaron las medidas adecuadas y ahora estamos todavía a tiempo, pero evidentemente cuanto más tiempo dejamos pasar va a ser más difícil ir incorporando los cambios y los ajustes que hace falta, ¿verdad? Hablábamos con Mauricio el otro día en radio. Y claro, uno a veces piensa en esa ciudad que funcione como un sistema multimodal de transporte. Todavía eso por ahí es bastante más pretencioso, ¿verdad? Pero hay cuestiones que hoy se puedan decidir para mejorar, para que vos puedas ver que hay efectivamente un cambio, al menos en algunos aspectos, Mauricio. Sí, totalmente. Quiero decir que es cierto que es un problema de décadas nuestro mal sistema de transporte público, pero hoy es peor de lo que era antes, ¿no? En 1984, 2/3 de la ciudad se movilizaba en transporte público, no 15% como es hoy. Eso es muestra de una parte de una decadencia, ¿verdad? Incluso tenemos hoy mucho menos colectivos de lo que había hace apenas 3 años. Hay 300 colectivos menos circulando hoy todos los días de los que había apenas en 2020. O sea, estamos pasando por un proceso en el que la gente abandona el transporte público y se mueve al vehículo particular por falta justamente de atención del Estado, ¿verdad? Nuestro país vio el mismo proceso que pasaron muchos otros países en el mismo periodo de que la gente salía del campo y se iba a la ciudad. Lo que nos hizo el Estado en nuestro país es acompañar eso con una planificación del Estado para que la ciudad sea sostenible, ¿verdad? Para que el tránsito no se vuelva totalmente caótico, imposible de transitar como lo es hoy. Y no vimos esa actuación de parte del Estado para decir, bueno, vamos a ordenar la ciudad, vamos a crecer de manera ordenada, como sí lo hicieron muchas de las ciudades de nuestros países vecinos. Así es, no solamente no se planificó el transporte público, no se planificaron en realidad muchas otras cosas. Por eso es que todavía hoy el ciudadano adolece de servicios que son básicos. Y hablamos de educación, de salud, de infraestructura mismo. Sabemos que hay un déficit, Víctor siempre nos recuerda que es multimillonario el déficit que tenemos en un Producto Interno Bruto. Un Producto Interno Bruto entero, ¿verdad? Entonces, un poco moviéndonos en esto, porque se habló, la ministra de Obras Públicas habló de hacer el famoso carril único en lo que es la Transchaco. No sé si eso ya está implementándose o todavía no. Yo no supe que ya haya arrancado. No, eso se había hecho primero hace casi 10 años, en el 2014, 2015. Sí. No sé si se acuerdan que estaba pintado bus, decía. Pero no pasó nada. Pero no se respetó, ¿verdad? Ahora hay que ver cuál es el planteamiento del nuevo gobierno y hay que ver también si va a ser la misma implementación, o sea, una implementación similar del lado derecho, pero si se implementan los 100 días me parece como que muy poco tiempo también como para
que eso genera un cambio profundo. Me parece súper positivo, me parece que hay que implementar los carriles exclusivos, pero yo analizaría eso más como un proyecto piloto, ¿verdad? Algo que se pueda, digamos, analizar y comparar tiempos antes de implementar, tiempos después, velocidad de operación, ¿verdad? De repente aumenta la velocidad, eso puede ser algo beneficioso, y que en un futuro sí ya se pueda implementar un proyecto mucho más ambicioso de tener un carril exclusivo. Yo creo que en el medio sería lo ideal para no interferir con los ingresos de los distintos locales, porque hay accesos a puertos, está la expo, están algunos shopping, están algunos comercios, entonces siempre va a generar el conflicto con el vehículo que va a querer ingresar a la derecha. Claro. En cambio, si se hace un carril exclusivo en el centro, donde la plataforma sea en el centro, no interfiere con nadie. Pero evidentemente eso ya es un proyecto mucho más importante, avanzado, y también que va a necesitar, digamos, la unificación de ciertas líneas que van a tener que mantener un mismo itinerario, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, el problema nomás es que no vamos a seguir, decían los chicos, hace 20 años ya sabíamos que este problema se iba a presentar y dejamos que pasara el tiempo y se fue deteriorando la calidad de vida de la gente. Yo siempre quiero hablar en términos de eso, del deterioro de la calidad de vida. Víctor siempre habla de que tenemos una baja productividad. De eso vamos a hablar. Y me parece importante porque, obvio, el otro día, el domingo pasado, hablaba con un chico de FENADES que estuvo aquí como invitado y me decía, ¿qué calidad de vida podemos tener y pueden tener nuestros padres que a quienes no les vemos porque tienen que salir muy temprano en la mañana y cuando vuelven del trabajo nosotros ya estamos durmiendo? Y se tomaron a lo mejor 4 horas, por eso en la manifestación que hizo Obama el miércoles pasado decían, ¿cuántas horas de tu vida perdiste hoy? Hay que tomarlo en esos términos, en horas de vida que uno pierde, calidad de tiempo que uno ya no tiene, ¿verdad? Entonces, Víctor, vos imaginándote un país distinto, digamos, donde podamos utilizar nuestra energía renovable. Creo que solamente el 20% de la matriz energética es la energía renovable. El primero, así es. De toda la energía que se consume en el país, solamente 20% corresponde a energía eléctrica, cuya producción es totalmente renovable, porque 100%. Porque producimos electricidad con hidroenergía, ¿sí? Con el potencial hidráulico que aprovechamos en las centrales hidroeléctricas binacionales y la nacional. Y el transporte absorbe 40% de toda la energía que se consume, pero es con base en hidrocarburos, es decir, combustibles fósiles, que son contaminantes y caros. Y más que caros, no tenemos control sobre los precios, porque los precios del petróleo no responden a costos de producción. Claro. Entonces, no podemos saber. Son precios volátiles y lo tenemos que pagar en dólares. Y ese dinero, cuando pagamos, por ejemplo, en la bomba, en la estación de servicio, pagamos por el litro de combustible, 60% ya van al exterior. Así es. Se pierden. Al petrolero, al que refinó el petróleo, al que transportó hasta un puerto marítimo. Eso desaparece, solamente un 40%. El no queda acá, apenas el 40%. Exacto. Y es, como repito, corresponde a prácticamente el 40% de toda la energía que consumimos, emite gases de efecto invernadero. Hoy día el sector de transporte es el tercero, diríamos así, en el orden de culpa, de contaminantes desde el punto de vista de gases de efecto invernadero. Y es el primero en lo que se refiere a la calidad del aire. La ciudad de Asunción tiene una cantidad de partículas en suspensión que provienen justamente de la quema de los motores de ciclo diésel. Y yo recuerdo, Victorio, Víctor, Mauricio y Pablo, que cuando, después de la pandemia, con toda la recesión mundial que tuvimos, los precios de los combustibles, de los hidrocarburos se fueron por las nubes y acá tuvimos una serie de inconvenientes por todo lo que relata Victorio, que ahí entró con fuerza esa cuestión. Bueno, vamos por el transporte eléctrico, ¿verdad? Ya estábamos imaginándonos y hablaban los intendentes medio RI total, decían que no, que iban a comprar no sé cuántos buses, que el otro también competía, y decía, nosotros vamos... La cosa es que, ahora en Ciudad del Este empezó un programa piloto, chiquito, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Sí. Pero... ¿qué falta para pegar el empujón, Victorio? ¿Qué falta? Quiero preguntarle todavía más por el tema de su especialidad en energía eléctrica. Bueno, y sería en primer lugar organizar lo que es la movilidad y el transporte eléctrico en el país. Hoy día tenemos un montón de iniciativas, pero son iniciativas dispersas.
Aquí en Asunción tenemos también, la compañía Magno tiene dos buses eléctricos, ¿verdad? Es infinitesimal con relación a los 1.800 que tenemos acá circulando y que contaminan, ¿verdad? Tenemos algo muy pequeño y en Ciudad del Este creo que hay un poco más, son 20 o tanto, ¿no? El problema allí es que hay que pensar, en primeramente, organizar lo que es movilidad eléctrica en el país, es decir, tenemos iniciativas que son dispersas, tenemos que ver quién es el responsable de organizar esto, porque hay que generar una infraestructura para atender a la movilidad eléctrica. ¿Una institución del Estado que todavía no está creada o eso podría absorber el Viceministerio de Transporte? No, de hecho, hace unos años se le encargó al MIC. Cuando la primera ley que tiene que ver con el incentivo a la movilidad eléctrica, ¿verdad? Se le encargó al MIC. Y la ley actual, que es la que salió a fines del año pasado, se la encarga al MOPC. Claro. Es una ley que todavía tiene ciertos problemas para implementar. Entonces yo creo que tenemos que organizar, no solamente tener la ley, ¿no? Tener la normativa, sino ver cómo aterrizar la normativa, es decir, quiénes son los responsables de hacer qué cosa, qué tipo de cargadores, porque necesitamos una infraestructura para cargar las electrolineras en vez de las gasolineras. Electrolineras se llama así, ¿no? Una palabra un poco rara, ¿no? Estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué tipo de conectores tenemos que tener? Si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿verdad? En fin, organizar de cierta manera la situación para que podamos atender a lo que sería un plan o una estrategia con relación a la movilidad eléctrica en el país. Entonces, no solamente cuestión de normativa, sino es también una cuestión de implementación, de tener una estrategia o un plan de implementación donde tiene que haber responsables, tiene que haber un equipo, una persona o una institución que coordine y tienen que estar los actores responsables, ¿no? Inclusive los municipios. También, por supuesto. Si estamos hablando de transporte público, inclusive los municipios, ¿no? Entonces, lo que yo creo que hace falta es sentarse con los actores principales. Existen, hay una mesa de electromovilidad, está el MIC, está el MOPC, ¿no? No hace falta crear nada más. Nuevo. Es simplemente sentarse, dialogar y generar una hoja de ruta viable. Viable, invitando a las autoridades locales, es decir, del área metropolitana de Asunción, cuando hablamos de municipios, ¿verdad? Y también hay que ver cómo organizar al grupo de interés, que es el tema aquí de la CETRAPAM, ¿no? Es decir, en Paraguay tenemos comparando con Porto Alegre tiene que ser una ciudad más o menos el tamaño de Asunción, comparando el área metropolitana, ¿verdad? Tienen creo que 8 o 10 compañías, empresas. Acá tenemos más de 40. Más de 40. Ese ya es un error Entonces absoluto. Ya es un hijo que nació con problemas, ¿no? Que nació con problemas. Entonces hay que ver cómo organizar a ese grupo, ¿verdad? Donde hay varios intereses económicos, ¿no? Exactamente. Hay que ver entonces cómo traerlos a la mesa y ver, bueno, qué podemos hacer, ¿no? A propósito de intereses económicos, Víctor, Raúl. No sé qué voy a decir después de todo lo que dicen, pero quiero comentar 3 cosas. Uno, hacer un cálculo matemático desde la perspectiva de la productividad. La productividad no es todo, pero es casi todo, dice Paul Krugman, premio Nobel. Y es fundamental para la economía, para generar riqueza, calidad de vida, que es lo que queremos, la productividad. Porque después enseguida alguien va a tuitear y va a decir, están hablando todo al cohete ahí. Eso quieren hablar a favor, que hablan todo de balde a favor de los pobres, dicen por nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, él también dicen eso, él también. Y acá también dicen de Victoria. Sí. No, yo ahora voy a hablar en nombre de los ricos, para que se hagan más ricos. Todavía. Están perdiendo plata los ricos con este sistema de movilidad. Totalmente. ¿Por qué? Yo hice el cálculo. 2.400.000 viajes, 378.000 en micros. Saquen su calculadora lo que están viendo la tele. Yo lo voy a hacer de memoria. Qué mentira es. hice todo recién y voy a contarlo. Bueno. Ayúdenme un poco, jóvenes, ustedes que pueden ser mis alumnos. Nuestros alumnos pueden ser de todo mi taller. Bueno. Entonces yo hago el cálculo. Por 20 minutos, que es el promedio de espera según la encuesta esta que hizo el INE, llega casi 8 millones de minutos. Una hora tiene 60 minutos. Dividí, me salió 2 millones y piquito. Dividí. Por 24
horas, me salió N horas, dividí por 300, me salió días y me salió 14 años, pierden todos los días, 14 años de vida. Si sumas todo eso. Y todos estos 2.470.000 viajan 32 minutos, ñamo y super media hora en promedio, sea cual fuere el modo, ¿cómo se dice? Modo de movilidad. Medio de traslado, medio de movilidad. Son 100 años. 100 años de vida. Nosotros no vamos a alcanzar probablemente, estos mitaís van a pasar 100 años. Por las nuevas tecnologías. Menchi probablemente también iba mucho más de 100 años. Bueno, la conclusión es que estamos perdiendo plata acá. Estamos perdiendo plata. Y Chalo la otra vez me contó que se pierde no me acuerdo si era 15 millones de dólares quemando combustible día al cohete en esas paradas. Imaginen 15 millones día por 300, es una fortuna, más de 1.000 millones. Entonces, que no sea luego por una cuestión de solidaridad ni de convivencia. Por plata tenemos que cambiar esto. Por ambición, por egoísmo, por hacernos más ricos. Tenemos que cambiar esto. Puede ser que ese discurso funcione. Y a lo mejor funciona, yo sé, porque yo fui... Realmente vos decís, ¿por qué no lo hicieron? O sea... Y por viro. Y bueno, y sí. Bueno, por lo que vos solés decir, que es un capitalismo de secuaces. Capitalismo de secuaces. Pero ahora voy a comentar las soluciones. Hay una solución, pues hay hábitos sociocomportamentales que voy a comentar, es una cuestión cultural. La CIVIS, dice Chalo, que es mi profesor de urbanismo. Después está la polis, que es el órgano regulador o normativo. Y después está la tecnología. La tecnología es lo menos. Nosotros todo el día discutimos si va a ser micro, si va a ser bici. Ahí están todos los coches estacionados en Iturbe encima de la bicisenda. Yo quiero llorar, ¿verdad? Sí. Estoy acostumbrado. 400 kilómetros de bicicleta. De bicisenda ahí en Curitiba. San Pablo está lleno también ya. 400 kilómetros. Claro, te podés mover en cualquier parte en Curitiba, ¿verdad? Bueno, me recuerdo muy bien. Entonces vamos a las CIVIS. Cuando yo vivía en Curitiba, le llevaba a mi hijo a la escuela adventista do Portão y me iba sobre la avenida República Argentina, que en el medio está la canaleta del micro. Y nosotros nos íbamos despacito a 10 por hora y ¡zum!, pasaba el micro. Y mi hijo, que tenía 8 años, adoctrinado por la escuela, que lo cual está muy bien. Como debe ser. Me decía, papá, qué duro que vos sos, me dice, porque primero nos fuimos nomás en micro, me decía. Juan Pablo, que hoy está en Birmingham, ingeniero. Vamos a llegar más rápido. No, me decía, cuando el micro se va más rápido que el auto, llegó la civilización, me decía mi hijo. Esa era su metáfora. Y yo, gran viro paraguayo, tenía que salir y me iba por las vías rápidas. Claro, el problema es que acá el micro se va rápido porque atropella todo, no porque utilice una vía para ir más rápido. Entonces, eso. Lo segundo es que yo, cuando me muevo acá, de paso les cuento que acá una quinta parte vino en moto eléctrica, les gané a los 5 acá. Ajá. Auto, 2/5 partes, y estos 2 seguro que vinieron en micro. Caminando. Y el micro, Mauricio. Bueno, viste, acá 40% prácticamente. Bueno, sigo, muy importante. Entonces, estoy hablando pues de la CIVIS, la polis. Acá estos 2 jóvenes son los que nos ganaron. Yo vine en moto eléctrica, él también tiene moto eléctrica, pensé que venía en moto eléctrica. Tenemos que cambiar nuestros hábitos sociocomportamentales. Eso es lo que estoy diciendo, tenemos que ser como ellos. Vos también, si pudieran, no podemos nomás. Lo segundo es el normativo. Mi hijo me enseñó esto, Juan Pablo. Yo en Estados Unidos me dice, papá, acá siempre van a quebrar las empresas. ¿Y por qué? Porque no es como en Curitiba, está la URBS, que vos conocés. Allá la URBS le paga por viaje al micrero, hay 2 o 3 empresas nomás, y le dice, bueno, a las 7 de la mañana, 100 micros tienen que salir, y a las 10 tienen que salir 30 micros nomás, le dice. Claro. Porque no hay micro. En cambio, acá en la avenida Ciudad Ayala, a las 7 salen 100, y a las 10 siguen los 100, procurando robarse, y en la economía se dice, compiten todo de balde. Están quemando combustible. ¿Quién tiene que poner un punto final? Y tiene que haber un sheriff, tiene que haber un estado que tiene que decir, yo soy el sheriff, te pago por redondo, viejo. Y el micro tiene que ser así, tiene que tener acondicionado, tu chofer no tiene que poner cachaca, porque los pendejos se van estudiando, se van leyendo sus libros para rendir el examen. Disfruta de ese. Sí, bueno, ese es el 2. Y el 3 es la tecnología, que es buses eléctricos. En Curitiba ahora son todos ya diésel verde y están yendo a los eléctricos también. Pero usan todo ya el verde, ese que no sé de qué viene bien. Entonces, tecnológica le dejo a los que saben más que yo, voy a la economía. Los hábitos, acá yo veo en los colegios, el nene de 15 años tiene 2 novias ya el pendejo. Sí.
¿verdad? Farrea y todo, pero su papá le deja un tabirón de 15 años frente al colegio. Es cierto. ¿Sabe cómo es en la escuela en Curitiba? Los chiquititos nomás tienen derecho a que el papá le deje enfrente. Y los otros, por norma de la URBS, los más grandes, 500 metros, un mitaí de 15 años. Y el pendejo se baja en 500 metros y se va caminando. A medida que la edad baja, la distancia disminuye la distancia. Claro. Cuando la edad baja y cuando la edad sube, claro, y los más grandes más lejos. Acá no, son todos nenes grandes, tienen todo barba, se están afeitando, ¿verdad? Tienen 16 años y el papá y le vuelve un inútil a su hijo. Bueno, eso cuando hablamos en términos Esos son hábitos sociocomportamentales. La sociedad también está jodida. Claro que sí. Pero porque para no culparle todo a César Ruiz Díaz. Discriminemos nomás también, Víctor. Estas situaciones que vos estás mencionando son muy urbanas. O sea, estamos hablando también de otras realidades, de niños que tienen que ir a la escuela como pueden, ¿verdad? Y lo otro que también tiene que ver, por eso a mí me parece muy importante que haya realmente una política pública, porque leía a propósito de datos, unos datos del surtidor de hace unos días nada más, que contaba que en el lapso de 8 años, se triplicó el número de motos, ¿verdad? O sea, pasamos a cerca de 1 millón de motos, 970 y pico mil. Eso fue en el 2021. O sea, para 13% de los viajes son motos. Claro, para el 2023 se tuvo que haber aumentado esa cifra. ¿Y qué implica una ciudad inundada de motos? Claro, lo que yo quería añadir en realidad al análisis es que, bueno, los hábitos comportamentales. Es clavadora la palabra. También responden a la infraestructura que uno crea, ¿verdad? O sea, parte del por qué uno elige ir en auto o comprarse una moto en vez de micro, porque el micro hoy en día viaja a la mitad de la velocidad que transcurre la misma distancia un auto particular, ¿verdad? Duplica el tiempo que uno está en tránsito y para distancias más grandes es peor, ¿verdad? Y lo otro es que tenemos una ciudad que se esparció mucho también, claro, lo cual genera dos problemas. Primero que si vamos a viajar a la mitad de la velocidad, aumenta aún más el tiempo, claro, de viaje y incentiva aún más a que la gente elija viajar en moto, por ejemplo. Pero lo otro es que incluso... se me perdió lo que quería decir, pero... sí, no importa, tranquilo, estábamos hablando de las motos. Ella preguntó... Y el tiempo accidentes, creo que... Yo tengo una moto. Vos tenés una moto. Un poquito con lo que estaba diciendo Mauricio, ¿no? Y yo opté comprar la moto, ¿verdad? Primero para dar ejemplo a mis alumnos. Yo enseño en la facultad politécnica y bueno, es una facultad tecnológica, por lo tanto los alumnos tienen que conocer que existe esa tecnología, ¿no? Además, energía y ambiente, es decir, tengo que ser entonces ambientalmente amigable, ¿no? En segundo lugar, por economía. Yo no gasto nada, nada. Yo gasto aproximadamente 500 guaraníes por mes para movilizarme 500 kilómetros. 500 guaraníes al mes. Un guaraní al kilómetro. Un guaraní al kilómetro. Es decir, nada. Y el tema de la seguridad, Victorio, porque a mí, de verdad, a mí me da pánico. Vos me decís, te vas a subir a una moto y no me animo. No me animo por lo que veo cuando estoy conduciendo, la manera en que se le atropella también al motociclista, muchas veces la poca conducta que tienen también los motociclistas cuando manejan, que se te meten por la derecha, que doblan en cualquier lugar, que vos no los ves, ¿verdad? Que atropellan semáforos, porque todo el tiempo es eso. Alguien que está jugando una carrera y atropella. Entonces, me da mucho miedo. Vos elegís los horarios. Sí, me corrijo, son 8.000 guaraníes por mes en realidad, ¿no? Okay. Ahora, de cualquier manera es el precio de 1 litro de combustible, claro, ¿verdad? Premium. Por mes, y por mes uno gasta más de 1 millón de guaraníes, ¿no? Sí. Y la otra cosa yo creo que es también la velocidad en la que uno se desplaza, ¿no? Uno desplazándose en moto en una ciudad, pero con seguridad. Sí, sin enloquecerse. Sin ponerse en riesgo. ¿Cuántos kilómetros por hora? Y uno podría llegar 30, más o menos, sí, exactamente. Uso hasta 40 máximo. 40, ¿no? Esa ya es la alta velocidad. De hecho, la moto tiene un límite de velocidad de 70, ¿no? Más no se puede. Claro, ¿no? Tiene que ver un poco también con con todo el equipo de seguridad individual que uno necesita. Exacto. Por favor, ¿no? Sí. No el casco en el codo.
Bueno, pues tiene que ver con, lamentablemente, ¿verdad? Mucha gente accede a un vehículo también sin tener la capacitación para hacerlo. O sea, ¿cuántos registros tiene Asunción, por ejemplo, donde vos tenés que rendir un examen? Yo tengo registro de Asunción y tenés que rendir un examen aparte de vista y oído y todo lo demás para saber si efectivamente conocer las reglas de tránsito. Y después esa cosa de, vamos a tener un poquito más de empatía con el ciudadano, porque el otro día se discutía si pasar en amarillo es falta gravísima o es falta grave, si tiene que tener la misma multa. Y le digo yo a la gente, no pases. Cuando veas una luz que se prenda en amarillo, frená, no aceleres. O sea, ¿cuál es tu urgencia? ¿Por qué no podés esperar 30 segundos más y evitar que alguien se mate del otro lado, ¿verdad? Un poco eso, falta esa cosa de vivir en comunidad Empatía. que perdimos. Claro. Perdimos vivir en comunidad, Empatía. Pablo. Yo siempre digo que el tráfico refleja un poco lo que es la Lo que sociedad. somos, ¿verdad? tal cual. Entonces, muchas veces también uno conoce así cuando se va a una ciudad, digamos que el transporte, el tráfico, todo eso le refleja cómo es la sociedad. Y quería ir un poquito a lo de las soluciones que estábamos Sí. conversando hace Me rato. parece genial porque vamos terminando el programa, entonces le voy a pedir a cada uno así un tema que quede. Yo creo que las soluciones técnicas existen y son bastante factibles de implementar. Lo que falta muchas veces es la voluntad política para implementarles. Y evidentemente hay que empezar con una planificación, ¿verdad? Un plan de movilidad urbana es como se conoce, digamos, en otras ciudades. Ciertos lineamientos e implementaciones a corto, mediano y largo plazo para las mejoras de todos los tipos de movilidad, ya sea transporte público, movilidad en bicicleta, la movilidad peatonal. Hoy nuestras veredas están en pésimo estado. Entonces, eso tiene que ser algo global. Y en cuanto al transporte público, yo creo que con el sistema que tenemos hoy se pueden hacer ciertas reformas de optimizar el servicio. Por ejemplo, estábamos mencionando el tema de que hay 40 empresas. Eso se podría reducir seguramente a 8 o 9, generando consorcios por corredores. Es decir, todos los buses que van a Mariano, a Limpio, deberían de consorciarse en base a una sola empresa para justamente reducir gastos en mantenimiento, para poder conseguir mejores precios de combustible, de neumático, de tener una misma parada en el cual uno pueda reducir de repente gastos administrativos, en personal, en ciertas cuestiones, y a través de eso poder generar un sistema tronco alimentador, porque hoy lo que pasa es que vos estás en el centro de Asunción y esperás solamente un bus que te lleva hasta la compañía ya al norte de Piquetecué. Tengo entendido, Pablo, que hay empresas que están haciendo ya hay algunas esa conexión, pruebas piloto, algunas sí. pruebas piloto. Con Pero un solo pasaje, con vos un solo tomás pasaje. 2 o 3 colectivos, de manera que ahorrás en tiempo. ¿verdad? Totalmente. Y lo que debería suceder para que vos no esperes media hora, ese único bus que te lleva hasta allá, esperás 5 minutos. Cualquier bus que va hacia el norte, ¿verdad? Que vaya a Mariano Limpio, y luego haces un transbordo a otro bus ya más pequeño seguramente para que vaya específicamente a tu lugar donde vivís. ¿A dónde querés llegar? Y lo mismo a la inversa, ¿verdad? O sea, al venir a la ciudad, de repente vos tenés que ir a un punto específico, entonces puedes hacer a través de un transbordo. Pero son cuestiones que hay que ir trabajando ahora con el billetaje electrónico. Se puede plantear eso y son cuestiones que técnicamente son viables, solamente falta esa voluntad política de juntarla a los actores y hacer que eso suceda. Me encanta que vayamos terminando el programa con soluciones prácticas. Mauri, ¿qué querés aportar? Claro, para añadir lo que dice Pablo, claro, gran parte del problema del sistema de transporte público es que tiene una eficiencia incluso económica, ¿verdad? Si tenemos 40 líneas, todas pequeñas, y lo peor es que cada una de ellas está abogando por mantener ese corte que ellos tienen de la torta, digamos, del transporte público, en vez de tener una visión más amplia de cómo reorganizamos el sistema para que sea más eficiente para todos. Porque si nos estamos peleando entre 6 empresas por el mismo corredor, Sí, no es imposible. claro, y además tiene menor rendimiento económico porque tiene mucho menos pasajeros por kilómetro de lo que podrían tener si tuviéramos un sistema mejor planificado. Y esos son los cambios que necesitamos realizar, pero como evidentemente las empresas no van a demostrar la visión que deberían tener para mejorar el sistema de transporte público, me parece que el órgano regulador tiene que imponerse y decir, bueno, este sistema que tenemos no funciona, vamos a tener que juntarle a las empresas, vamos a tener que cambiar las líneas de tal manera que tenga su propio plan y que lo imponga, si no se va a poder hacer por forma de consenso, evidentemente, con estas empresas que nos vienen a insultar en las redes sociales. Encima. Victorio, un aporte para el final del programa. Bueno, en primer lugar, maravillado con los jóvenes, ¿verdad? Y con las ideas que están aportando. Realmente eso es realmente algo de destacar, ¿no? En segundo lugar, necesitamos cambiar nuestra matriz energética y más aún
es tener transporte y transporte público, ¿no? Necesitamos hablar, como lo solemos hacerlo en la Facultad Politécnica, en el grupo de tecnologías verdes, donde estamos haciendo varios análisis, varios estudios, de una movilidad y de un transporte más sostenibles. La electrificación, por decirlo así, del transporte, la movilidad, no es la única solución. No es la solución, es una de las soluciones, ¿no? Pero tenemos combustibles también de origen orgánico, los biocombustibles. Tenemos que aprovechar el biodiesel. Tenemos el diésel renovable que estaba hablando acá, que es un diésel de última generación. Hay una empresa que está interesada inclusive en fabricarla en Paraguay, es el diésel blue, ¿no? Que es un aceite vegetal hidrogenado, ¿no? Es una margarina un poco más sofisticado, no es igual, es una broma, ¿no? Para entender, también es aceite vegetal hidrogenado, ¿no? Bueno, entonces se puede pensar en una movilidad y en un transporte sostenibles. Eso es posible en nuestro país y va a ser más condicente esa matriz energética con las posibilidades que tenemos de producción local. No depender de combustible caro, importado, fósil y contaminante. Y me quedo cuando decías lo del sheriff. Creo que ese es un poco... Es el gran tema. El gran tema, un poco si no nada va a cambiar. Sí, lo que hay que hacer es cambiar el sheriff. No voten más como están votando. De nada sirve estos intendentes. Los intendentes no sirven para absolutamente nada. Pueden no ir a trabajar, me cuentan luego que algunos ni se van. Que ni nos enteramos, nada cambia. Y nada va a cambiar. Hagan la prueba. Sin intendente no va a pasar nada. Pablo está ahí en la municipalidad, está quebrada. Hoy recién estábamos hablando ahí mientras nos maquillábamos. A mí me iban a poner cabello, pero no pusieron. Y está, sí. Le envidiaba yo acá. Y le digo yo ¿cuánto? Y me dice, acabamos de endeudarnos 80 millones de dólares para pagar deudas anteriores. ¿Está quebrada la municipalidad? Está quebrada. Bueno, ese es un tema. Entonces, lo primero es cambiar el sheriff. Estoy hablando en serio. Hay que cambiar los sheriffs en este país y para eso necesitamos cambiar nuestra conciencia moral primaria y que los paraguayos se eleven hacia formas superiores de convivencia. Y eso es todo, porque ya dijiste todo, ya dijeron todo ellos. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle de verdad, fue una charla sumamente interesante y me gusta que cuando terminamos una conversación queden cuestiones así bien pragmáticas, ¿verdad? Entonces no nos quedamos simplemente en el análisis, en el diagnóstico, porque creo que tenemos suficientes diagnósticos y empezamos a poner manos a la obra. Cada uno desde donde pueda, también la ciudadanía obviamente empujando con su rabia, su indignación y lo ofendida que se siente, empujando ese cambio que es sumamente urgente, necesario para la mejor convivencia de todos. Así que gracias. Victorio, Víctor, Pablo y Mauricio, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer, como siempre, escuchar a gente que sabe. Les decía antes de ir a la pausa que vamos a plantear un tema que es bastante difícil, es complejo. Lamentablemente muchas veces lo abordamos desde el estigma, desde el miedo, desde la ignorancia y no desde el lugar que corresponde. Estoy hablando del suicidio. Acabamos de terminar el mes de septiembre, septiembre amarillo, justamente así se denomina, hay un día especial en que se recuerda este problema, esta problemática que es el suicidio, que es el 10 de septiembre, pero en general durante todo el mes lo que se intenta es hacer concienciación para la prevención del suicidio. Y estaba revisando, a mí me gusta mucho hablar de cifras, porque creo que las cifras también nos dan la pauta de la situación, digamos, de la problemática en sí. Bueno, anoto tantas cosas que después nunca encuentro cuando las necesito, pero estamos hablando de más de 5.000 personas que se quitaron la vida en un lapso, sí, largo, prolongado, y más de 900 niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo, en la última semana hubo algo que disparó nuestra atención, porque entre el sábado, domingo, lunes y martes que pasaron, 20 personas murieron como consecuencia del suicidio. Y hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de cómo tenemos que encarar este tema del suicidio. Y obviamente desde los canales de nuestro medio en particular, hace ya muchos años que decidimos no reportar los suicidios que acontecen en nuestro país.
pero sí hablar de la problemática. O sea, no vamos a entrar en esa cuestión morbosa y amarilla que no sirve para nada, que al contrario puede generar algún tipo de contagio en esta conducta, y abordar el tema desde ese otro lugar, con mucha responsabilidad, dejando de lado el estigma, dejando de lado el miedo, dejando de lado los tabúes, romper con el tabú de hablar del suicidio. No es fácil hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Yo quiero contarles, bueno, una infidencia. Tenemos ya un invitado que está aquí a mi lado, pero además yo había invitado al doctor Aldo Castiglioni. Él es, bueno, director del neuropsiquiátrico, no tanto para hablar del neuropsiquiátrico, que también estuvo en boca un poco de la opinión pública a lo largo de la semana pasada, sino también porque él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Suicidología. ¿Sí? Yo ni siquiera sabía que existía este grupo científico. Entonces, lamentablemente, él a última hora no pudo estar aquí con nosotros, tuvo un inconveniente y lo entendemos perfectamente, pero quiero que ustedes sepan que esa era la intención inicialmente, tenerlo aquí para conversar más desde un lugar institucional. Pero sí está ya aquí con nosotros un invitado muy importante, muy especial, quiero presentarles. Él es Luis Guillén y es sobreviviente de un intento de suicidio. Hola Luis, bienvenido y gracias por compartir con nosotros esta noche. Hola Menchi, muchas gracias y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, con mucho respeto obviamente nos acercamos a la historia de Luis y de hecho yo conversé con él un poquito antes de salir al aire y le decía justamente, le preguntaba hasta dónde yo podía llegar en esta entrevista porque no buscamos para nada incomodarlo, pero sí creo que las historias de las personas que intentaron suicidarse pueden ser muy importantes para evitar que otras personas lleven adelante estas ideas suicidas que aparecen. Luis, quiero que nos cuentes un poquito tu historia. Hoy tenés ¿cuántos años? 49. ¿Cuándo fue tu intento de suicidio, Luis? 13 de diciembre del año 1992, tenía cuando eso 18 años. Fue después de la fiesta de colación, yo tomé la decisión impulsiva de autoeliminarme y más o menos a las 7 de la mañana, después de escribir algunas cartas de despedida, doné también algunos objetos míos, ¿verdad? Qué sé yo, posesiones que para mí eran importantes. Y ahí tomé la decisión, con un arma de fuego me disparé y a consecuencia de eso perdí la vista de forma total y permanente. Luis, decías en forma impulsiva. ¿Vos tenías un trastorno mental diagnosticado o fue una situación de estrés que te llevó a esa decisión? Impulsivo porque el común de las personas que tienen una ideación suicida, el suicidio es un proceso, elaboran un plan y lo mío fue impulsivo, sucedió, tomé la decisión y ejecuté, pero en cuestión de 1 hora, 30 minutos, 1 hora. Y entonces yo no tengo, en ese caso, el proceso suicida fue muy corto. No di síntomas, no avisé, no hablé con nadie, no comenté el caso. ¿Nadie pudo percatarse, digamos, en tu entorno familiar que vos estabas con esas ideas suicidas? No, porque, como dije, la idea suicida habrá sido a las 6 de la mañana. ¿Y qué fue lo que detonó, Luis? ¿Por qué? Esa noche lo principal es el exceso de alcohol que tenía yo en sangre, ¿verdad? Como en la fiesta de colación había consumido mucho alcohol. Mucho. En el transcurso de la noche yo tuve un accidente de tránsito donde, pese a estar en estado de ebriedad, yo no produje el accidente. Ajá. Yo pasé en semáforo en verde y me chocó un auto a mí, en Mariscal López y Pitiantú, ¿te recuerdo? ¿Qué le pasó a la otra persona? Y no se quedó. Rajó. Yo me quedé entre creo que una columna y creo que ahí estaba antes de la embajada de Francia, parece que estaba. No sé si sigue estando, ¿verdad? ¿Y terminaste herido como consecuencia? Sí, golpeado. Sí, pero continué. Ajá. Y posteriormente al festejo, ¿verdad? Con todo lo que en sí el alcohol ocasiona, yo en ese momento, o sea, en ese entonces, la vida desordenada que tenía, yo me sentía una carga para mi familia y todo eso detonó todo junto. Sí, y me llevó a tomar esa decisión que evidentemente
gracias a Dios que me dio una segunda oportunidad de vivir y poder compartir con ustedes, ¿verdad?, esta experiencia. Estoy acá, ¿verdad? Mi caso es un caso de milagro, porque hasta ahora inclusive se comenta en Congreso de Medicina que las consecuencias que ocasionó el disparo, ¿verdad?, fue mínima. No sé. Y yo leía un escrito que vos hacías, Luis, donde decías, y al día siguiente estaba peor. Sí. Había perdido la vida. Mucho peor, claro, porque si ustedes se imaginan, si querés, el suicida no quiere morir. Eso es algo que está mal dicho. Quiere dejar de sufrir. Y al día siguiente, que para mí fueron 17 días, cuando recuperé la conciencia, pues yo me traté de suicidar un 13 de diciembre del 92, y a mí me contaron que me traté de suicidar un 21 de marzo del 93. De marzo recién. Marzo recién. Y todo eso que pasé, yo decía, Dios mío, tanto mal hice en mi vida lo que estoy pagando ahora. Estaba peor, ¿por qué? Estaba sin trabajo, estaba en cama, estaba ciego y no sabía qué hacer. Le dije, si antes estaba peor, o sea, si antes estaba mejor que eso, prefiero volver a ayer. O sea, habías tomado la decisión de eliminarte, que no te sentías bien, obviamente. Me sentía una carga, realmente, para mi familia. Eso está escrito luego. ¿Qué habías puesto en esas cartas, Luis? Y recuerdo vagamente eso, que era mejor que ellos estén sin mí, que yo me sentía una carga, traje muchos problemas a la familia, por problemas de conducta. Yo sentía que no le daba felicidad ni tranquilidad a mis padres. Entonces, desde ese punto de vista, de la mirada de un adolescente, ¿verdad? Porque si vamos a juzgar desde nosotros, es fácil decir, hiciste mal, yo sé, pero hay que juzgar de la situación de la persona sufriente, ¿verdad? Nos sentimos mal. Qué importante lo que estás diciendo, Luis, cuando hablas de la persona sufriente, y esto que vos decías, el suicida no quiere morirse, quiere que se acabe eso que le está de alguna manera perturbando, que le está generando dolor, muchísima incomodidad. Y me decía también una psicóloga que el cerebro busca una solución, y una solución para el cerebro, que es pragmático, es, bueno, me elimino y se acaban esas angustias que tengo, ¿verdad? Pero por eso es que es importante hablar de esto que vos decís. No es que uno quiera morirse, quiere que se acabe eso que le genera muchísima incomodidad. Sí. Bueno, lo que busca la persona, o lo que yo busqué en ese momento, dentro de una visión de túnel, es que la muerte es la única salida, y el medio es el suicidio, la autodeterminación. Mis recursos en ese momento, en ese minuto, hora, era que yo no encontraba la solución. Pero si yo no tengo la solución, le puedo preguntar a mis padres, a un psicólogo, a un médico, a un cura, a un bombero, a alguien preparado, quien sea, y decir, mira, este es mi problema, ¿qué puedo hacer? Mira, quiero que pares ahí, porque ese es el motivo por el cual Luis está hoy aquí con nosotros. Porque creemos que es importante esto que está diciendo justamente. A partir de esa situación extrema que él vivió, él está haciendo esa reflexión y dice, alguien me puede escuchar para evitar que yo tome esa decisión, para entender que la muerte no es la solución definitivamente. Exactamente. Y que yo puedo encontrar alternativas para sentirme mejor. De todas maneras, más allá de que lo tuyo fue circunstancial, digamos, porque bueno, estaba ese consumo de alcohol, pero había también un sentimiento, Luis, en vos de que eras una carga para la familia. Si bien a lo mejor la idea suicida no aparecía con fuerza o no había aparecido antes, hasta ese día que tomaste la decisión, de alguna manera había un sentimiento negativo hacia tu persona en relación a tus familiares. Entonces, ¿qué hubiera faltado o qué faltó en ese momento, Luis, para evitar que vos tomaras esa decisión tan drástica? Buscar ayuda. En vez de que yo tome la decisión de tomar un arma y escribir una carta, le hubiera despertado a mi padre y le hubiera dicho, me siento mal por este motivo. ¿Y qué necesita? Un abrazo. Eso necesito. No necesito un reto, no necesito una llamada de atención, no necesito un castigo físico, no necesito eso. Esto necesito, un abrazo. Y ahí estoy seguro de que hubiera, conociéndole a mis padres cómo son, hubieran dejado todo lo que tenía que hacer ese día, porque tenían ellos una actividad. Para estar contigo. Sí. O sea, a veces también esa cuestión de
no abrirnos lo suficiente para pedir ese auxilio. Sí, ¿verdad? sí, somos egoístas y somos orgullosos. ¿Por qué orgullosos? Porque no pedimos. ¿Y egoístas por qué? Porque pensamos solamente en nosotros. Yo, si hubiera muerto, hubiera dejado una madre, un padre y hermanos sin hijos y sin hermanos, ¿verdad? Sí, una familia destrozada, amigos, ex compañeros de colegio, vecinos, y yo ¿dónde me iría? Yo soy creyente, soy cristiano y digo, ¿dónde me iría? Me iría al infierno. O sea, voy a sufrir mucho peor por la eternidad. O sea, no es solución el suicidio. No hay, como lo mires. ¿Cuál fue la respuesta de tu familia después en ese largo proceso de rehabilitación? Porque obviamente yo quiero contarles que Luis estudió y se recibió de psicólogo, sí. Hoy ejerce esa profesión, formó una familia, sí. Pero bueno, muchos años atrás, en ese momento en que despertaste, en que te diste cuenta, en que te contaron que habías intentado suicidarte y que habías sobrevivido, me imagino que la situación era bastante difícil, compleja, sí. para empezar a andar, para arrancar. De hecho, yo estuve, o sea, me fui, estuve un mes y algo internado en el Brasil. Vine y ese día que llegué, yo hice mi vida como si fuera que nunca pasó nada. Normal. Ahora, el trato de mi familia conmigo, el licenciado Raúl Rivelli, cuando era mi psicólogo, él le dijo, no le trate como discapacitado. Y así fue. Lo cual hizo de que yo tampoco, yo hasta ahora digo, yo soy ciego, pero no soy discapacitado. Yo no me siento una persona... Sos autónomo, sos independiente. Sí, en la medida que mi ceguera me permite, sí. Claro. Sí, bueno, ojalá tuviéramos una ciudad más compasiva con las distintas discapacidades, porque es una discapacidad, pero no pasa absolutamente nada. O sea, claro. En países del primer mundo, las personas con distintos tipos de discapacidad llevan una vida absolutamente normal, autónoma e independiente, porque es la ciudad la que se prepara para recibir todo tipo de discapacidad. Sí mismo. Yo me manejo en colectivo, todo normal. Yo tardé 9 años en agarrar el bastón porque siempre tuve a alguien a mi lado. No sé, mis padres siempre me tratan hasta ahora como si fuera quedeo en algunos casos, ¿verdad? No. Pero normal. Te ayudó mucho. Muchísimo. Pero el tema fue que cuando a mí me contaron, a mí no me cayó la ficha. ¿Qué? No puede ser, dije yo. Ustedes me están jodiendo. O sea, vos no recordabas nada, absolutamente nada. Es lo mismo caso de Salvador Cabaña. Él recuerda hasta que dio el arma. Ya no recuerda. Después de eso ya nada. Ya no, pues el cerebro se desconecta para no sufrir. Es como entrar en coma, solo que es un coma de memoria. Y es un poco como lo dijiste. ¿Un mecanismo de defensa? Sí, es un mecanismo de defensa, bloqueo. Entonces yo no recuerdo. Y quise recordar, iba a hacer terapia de hipnosis. Me dijo justamente Rivel y me dice, ¿para qué querés recordar algo malo? ¿Y si te hace mal? Me dijo, sí, cierto, déjalo mal. Me quedo con el... Pero sí llevaste adelante, digamos, una vida dedicada también a dar charlas. Desde el 93. Y a concienciar a los jóvenes. ¿Cómo son tus charlas, Luis? Bueno, siempre apuntando a la prevención. Le enseño del concepto, indicadores, factores que inducen al suicidio, qué se debe hacer, dónde recurrir. Que es muy importante que la prensa haga eso. ¿Por qué? Porque... si yo estoy acá, digamos, lo que está en el otro lado de la pantalla, una persona está pensando en acabar con su vida, pero no tiene el cómo, el cuándo ni el dónde. Y si desde acá nosotros le enseñamos eso, va a tener un plan suicida y lo va a ejecutar. Pero si nosotros le enseñamos cuáles son los indicadores, esa persona se identifica y le enseñamos dónde recurrir, hay una alternativa. No digo que no va a ser. Claro. Hay una alternativa de vida. Pero hay menos posibilidades de que suceda si están las herramientas para ayudar. Claro, y eso debe ser por todos los medios de comunicación, las redes sociales, constantemente. Dice, si habla de suicidio, inducís. Mentira, no inducís. No. El que quiere suicidar no avisa. Mentira. De 10, 9 avisan. Hay elementos que una familia puede notar de lo que está sucediendo con una persona. Excepto los casos como el mío de impulso, que yo conozco 2.
Dos conozco, no. Pero por lo general la mayoría de los intentos suicidas se dan por una situación de algún trastorno mental, algún problema que se viene arrastrando, que no se trata en la mayoría de los casos, porque también está ese inconveniente, Luis. Sabemos que el acceso a la salud mental lamentablemente todavía es escaso, ¿verdad? Muy si escaso. tenés que pagar es una consulta cara, si tenés que ir al psiquiatra y hacer una terapia y además comprar medicación, eso implica un presupuesto que para mucha gente no está para nada al alcance, ¿verdad? Promedio, 1 millón de guaraníes. Eso Las solamente tres cosas mencionaste. Las 3 cosas. O un poco más incluso. Sí. Promedio, 1 millón de guaraníes. Entonces, imagínense qué pasa con una persona que tiene pensamientos suicidas, que no tiene recursos, que no tiene... ¿Hay algún teléfono de emergencia al que se pueda llamar? Justamente el que yo disponía siempre, el teléfono de la esperanza, ¿verdad? Era el 81 51 51 51. Yo también soy miembro de la Sociedad para la Vida de Suicidología, contigo como fundador. El de ahí actualmente que ellos disponen, no sé, de memoria. Pero hay en la unidad de salud de todo el país, hay en algún lugar una unidad de salud mental donde hay psicólogos y psiquiatras a disposición. ¿Están abarrotados? Sí, pero existe. Y después también lo que me parece importante, Luis, es a nivel de las escuelas. O sea, yo creo que este es un tema del que tenemos que hablar, pero lamentablemente es muy tabú. No. Incluso cuando una persona muere como consecuencia de un suicidio, se tapa esa realidad. Se tapa. No se cuenta, se inventa otra cosa. O sea, creo que eso todavía agudiza más nuestro problema. Dificulta. En vez de solucionarlo, Sí. ¿verdad? Yo, desde que empecé a trabajar con padres, estudiantes, docentes, personal administrativo, religioso, lo que sea, siempre dije lo mismo. Hay que conseguir que el Ministerio de Educación inserte en su programa de educación desde jardín promoción de la salud mental, promocionando la vida y la identificación, diagnóstico y no tratamiento, pues eso harían los profesionales, sino que cómo actuar o cómo orientar o acompañar a una persona con ideación suicida. Y lo otro que decías también, y creo que es importante, y nos podemos ir con esa idea, Luis, generar relaciones de mayor empatía, ¿verdad? Toda la vida. Estar más abiertos y más dispuestos a escucharle al otro, a darle un abrazo a alguien a quien vos puedas ver que está con alguna tribulación, bueno, acercarte, abrazarle, decirle que estás dispuesto a escucharle, hacer un oído atento por lo menos a alguna situación que le pueda estar molestando, atormentando, digamos de alguna manera generando mucha incomodidad, ayudarle a buscar esas redes profesionales que son definitivamente las más importantes y dejando de lado el estigma, porque lamentablemente todavía cuando uno dice me voy al psiquiatra o tomo medicación o me voy al psicólogo, ese está loco, esa está loca, esas son las cuestiones que tenemos que sacarnos de la cabeza, Luis. Totalmente. Es más, yo digo al aire, yo en junio 2019 hasta febrero 2020 hice tratamiento psiquiátrico porque estaba con depresión y me curé y está. Y hay que buscar esa ayuda. Hay que buscar. Así es, decía el doctor, el psiquiatra Julio Torales, que siempre converso Maestro. con él, maestro total, decía, vos a una persona que tiene diabetes, no le decís, fuerza que te vas a curar de la diabetes, no, le das una medicación para la diabetes, si tiene que tomar insulina, tiene que hacer una dieta especial para bajar los niveles de azúcar. Bueno, a una persona que tiene un trastorno mental, no le decís, vamos, fuerza, cree en vos, es una cuestión de voluntad. No, no es una cuestión de voluntad. Hay un problema y ese problema se resuelve con profesionales de la salud. Sí. Básicamente, después podés agregar alguna cosa más, pero fundamentalmente psiquiatra, psicólogo y redes de asistencia que nos puedan dar en ese momento en que aparecen esas ideas suicidas la contención necesaria para evitar. Tenemos que evitar las muertes que se pueden evitar y en la mayoría de los casos las muertes devenidas de suicidios se pueden evitar. Se pueden. Así que queremos agradecerte, Luis, por haber venido, por haber estado aquí, haber traído tu testimonio, que creo que es muy importante. Tenemos que seguir hablando de esto. Los medios de comunicación tenemos un rol muy importante, pero hacerlo así, de esta manera. No desde el lado morboso, reitero esto, sino desde el lado responsable, que es desde donde vamos a poder ayudar. Totalmente. Luis, muchísimas gracias. Gracias a vos, Menchi, y a los televidentes. Busquen ayuda, tienen sus recursos personales dentro de su familia, en la comunidad, ¿verdad? Centro de salud, bomberos, policía, todo el ámbito de las instituciones religiosas, en la institución educativa,
entes públicos y privados, los que pueden, ¿verdad? Y también soliciten acá, yo doy autorización, si dan mi número de teléfono, a quien solicite y de alguna manera estaremos ayudando, ¿verdad? Y gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, Luis, a vos por haber estado aquí en el programa. Uno de los elementos compulsivos para el amor parece ser la compasión. Sí, eran canciones con determinada intención. Canciones de amor para las serenatas, extremadamente muy nostálgicas. Hay un merendable, como un pan, jamón y té, de pura jeita, de semilla en la pe, pero vete y temble para calle pobre. Y con la luna llena y las estrellas te canto desde mi alma, las notas vuelan. Y bueno, son canciones que trataban de inspirar confianza en el ser humano que llamamos hombre y además también una cierta seguridad con respecto a los sentimientos de uno, el amor eterno y todas esas cosas. Acércate a la reja, cariño mío. Vengo a lucir mis coplas a nuestro amor. Yo sé que no soy digna de tu cariño y aún así te brindo mi corazón. Acércate a la reja, cariño mío. Vengo a lucir mis coplas a nuestro amor. Yo sé que no soy digno de tu cariño y aún así te brindo mi corazón. Acércate a la reja, cariño mío. Ellos son Pura Hey Soul, Jennifer Hill, Miguel Narváez. Gracias, chicos. Siempre es un placer enorme escucharles. Siempre están recreando tantas cosas y sobre todo tantos sentimientos. Después vamos a hablar de eso. Eso es lo que generan con cada una de las canciones que nos traen. Pero queremos escucharles un poquito más y después les invitamos a que vengan aquí y se sienten. ¿Cómo no, Benchi? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Desapego, este éxito que a nosotros nos cambió la vida. Totalmente. A todos nos cambió la vida. A ustedes por el éxito y a nosotros porque nos conectaron con algo demasiado especial. Muchas gracias. Canto que se fue, que mucho que te quisiera él, que lejos que se fue mi querer. O parece lo nuestro en primavera, ale, y canle ver al mundo y yo, llorando por las noches amarás. Si tú y Shai teréis como un planeta, mi amor. Si tú y Shai teréis como un planeta. Y
fue. Que mucho que te quisiera, que lejos que se fue mi querer. O parece lo nuestro en primavera, y tan leve el mundo y yo llorando por las noches amarás. Tú y Saiterei como un planeta de amor. Tú y Saiterei como un planeta. Y me quedo señorita. Vos te fuiste y yo me quedé a cuidarte con el viento. Y me quedo señorita, aunque lejos se mandó a ver que Tommy Pinteco, distante pero fuerte, batereco por ahí te que se fue. Pero qué fuertes emociones genera esta canción. Vengan para acá, chicos. Gracias. Quiero que se instalen, que se sienten y todavía con esa emoción que queda en el aire. Hola, Jenny. Gracias por estar acá. Besito. Abrazo sanador. Oh, qué gusto. Igualmente, siéntense. Decía, ¿por qué hay canciones que son tan especiales? ¿Por qué Desapego? O sea, Desapego tiene alma propia. Desapego tiene una cosa, yo les cuento, la primera vez que escuché, porque fue de amor a primera vista. O sea, ¿viste esas canciones que a veces las escuchabas 2, 3 veces y después te empiezas a enganchar y decís me gusta y se me queda? Con Desapego fue amor a primera vista. O sea, yo la escuché y me dio acá un boom. Una cosa en serio, les digo, de verdad, no estoy exagerando un ápice. Me dio una cosa acá, en mis entrañas. ¿Por qué? ¿Por qué generó eso de Desapego? Mira, hasta quiero llorar y todo. Para mí que es porque viene de ahí. Viene de ahí, claro que sí. Entonces tiene esa fuerza. A nosotros cuando lo mostrábamos entre amigos, amigas, generaba lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Sí, nosotros, o sea, este es un proyecto que tiene vida propia también. O sea, Pura Hey Soul va más allá también de nosotros dos. Y Desapego, en cierta forma, era una forma de hablar y explicar también muchos desapegos que atravesamos también en este proyecto para seguir adelante y que nos dolieron y que era una forma de cantar también y de honrar a esos procesos de desapego que nos sirvieron para estar en el lugar, para crecer, para estar en el lugar en donde estamos y poder agradecer tantas cosas increíbles que nos pasaron. Totalmente. Viene de la verdad también. Viene de la musicalidad también increíble que le pusieron nuestros amigos. Un saludo grande a Pedro Martínez, en la guitarra, a Guti González en la producción, Juan, Marce, Juanchi, mucha gente atrás. Esta canción les cambió la vida. Sí. Jenny Miguel, ¿verdad? Nos ayudó a cumplir un sueño, Mechi. Al fin y al cabo, el sueño de todos los artistas. ¿A qué? El micrófono, no importa, lo ponemos de vuelta. Ahí está. Okay, ya, se escucha. Tratemos de no toquetearnos tanto porque también con los abrazos ahí se fue el micrófono al diálogo. Bueno, no importa. Igual se te siguió escuchando. Bueno, al fin. Se nos cumplió el sueño. Sí, al fin y al cabo se cumplió el sueño de. ¿Cuál es el sueño de un artista? Conectar con su gente. Que tu obra le alcance, le toque el alma. Al final, la obra artística es para eso, ¿verdad? Para que, claro, ahí se completa el intercambio, ¿verdad? Uno hace una obra que viene de una emoción propia y de experiencias y de un pensamiento filosófico. También. Y bueno, la entrega al universo. Estamos hablando de un proceso artístico, musical, en el caso de Pura Hey Soul, de muchos años también, Jenny y Miguel.
Yo no sé si cuando le pusieron el nombre al dúo Pura Hey Soul, ustedes tenían idea realmente de lo que estaban haciendo, de lo que iba a suceder. La verdad que tanto Pura así, Hey ¿no? Soul, porque empezaron haciendo más que nada covers, ¿o no? Sí. Nos conocimos en un seminario de jazz. Ajá. Y él me propuso enseguida hacer un dúo Hacer algo. y queríamos como tratar de viajar otra vez. Ajá. Los dos veníamos de vivir en otros países y de intentar hacer cosas con la música. Teníamos ganas de volver a viajar y en nuestro pensamiento estaba, tenemos que hacer un show que funcione en París, en Nueva York, en Asunción, en Ciudad del Este, en San Lorenzo, en Tokio. Ese era nuestro esa deseo, era diversidad. súper ambicioso. Y queríamos que en nuestro show estén canciones en inglés, en español, en portugués Todos los y en idiomas. guaraní también. Claro. Y en francés también de vez en cuando. Japonés si se podía. Sí. Queríamos hacer un homenaje a nuestras grandes influencias musicales primero. Así ¿Quiénes empieza. son nuestras influencias musicales? Mercedes Sosa, Quintana Escalante. Creo que ustedes tienen una Ray Charles también. diversidad Claro. de influencias musicales, o sea, porque viste que hay gente que como que está así más definida, digamos, en un estilo musical, ¿verdad? Y entonces supongo que es más fácil encontrar también el camino. Nosotros no. Cuando se nos juntan gustó la tantas. diversidad desde siempre. Me encanta. Soy pro diversidad. Hay que Totalmente. brindar por la diversidad. Hay porque que brindar por la la diversidad. diversidad, de verdad, la diversidad es la que nos da una riqueza maravillosa. Totalmente. Y finalmente no somos... Chin, chin, con agua. Salud por la diversidad. Querido amigo, gente. Relájense hoy, 1 de octubre, caray, octubre, que se viene pesado, así que pongámosle onda. Totalmente. Y digamos que el repertorio ecléctico hizo que nosotros también, a nosotros nos dé esa libertad de componer lo que sea, ¿verdad? Claro. Y fue así que tratando de componer un jazz o un blues, siempre nos salió un 6x8, siempre es una... Está ahí fuerte, ¿verdad? Sí, No hay como taparse. Cómo tapar Sí, esa sí, esencia de uno. Totalmente. Y ahí entendimos... Pero que por nosotros- suerte, no sí, digo taparla en ningún sentido negativo, sino al contrario. Totalmente. Y ahí entendimos que nosotros nunca vamos a poder ser unos bluseros del Mississippi o tal vez unos flamencos de Andalucía. Nosotros somos ¿Cómo se paraguayitos. definirían? ¿Cómo se definirían? Nosotros decimos que hacemos música popular y que nos gusta creer que construimos eso con lenguajes de identidad, ¿verdad? Pensar que construimos con una sonoridad que tiene relación con la identidad, pero con una nueva identidad también, lo que para nosotros es identidad, que hay mucha gente que por ahí no está muy de tan acuerdo, representada, ¿verdad? y Sí. está súper es válido también. Digamos que la propuesta viene por un lado, realmente una identidad más alternativa en el sentido Una de que... identidad móvil. Claro, claro, de reinterpretar, a ver qué es lo que nos representa y que nos representó siempre y que sí nos parece, y hay cosas que por ahí ya no nos parece, de misoginia, de violencia, Claro, y hay que que hay que descartar en las nuestra música letras. La música paraguaya es muy misógina. Y sí. O sea, muchas de las Pero composiciones. mucha es muy poética y es maravillosa también, que habla de cosas maravillosas del universo. Y Y esas son las Cuñada, cosas. por ejemplo, es algo que yo prohíbo que se escuche. Porque, ¿verdad? O sea, soy un poco Está autoritaria, complicado, ¿verdad? está Un poco complicado. autoritaria en ese sentido, pero creo Pero que... hay a ver, muchas cosas. Hay muchas cosas fantásticas, hay una poesía maravillosa. Y aquello que también se compuso en otro momento de la historia. Exacto, eran otros momentos también. Obedece a ese momento. O sea, sí. lo que yo sí creo es que hoy por hoy hay que ofrecer alternativas, Sí. porque también creo que a través de la poesía y de la música podemos ir reconstruyendo un montón de Totalmente. cosas. Nosotros, por ejemplo, ya no vamos más a cantar canciones de la guerra, por ejemplo, porque no vivimos nosotros la guerra. Y encima ¿verdad? tampoco estamos de acuerdo filosóficamente Con con la lo que guerra. promueve una guerra, por Totalmente, ejemplo. Entonces, totalmente. tiene relación con eso, que también decidimos que, por ejemplo, Y que con la ropa también queríamos pasa que nuestro eso. arte sea político. O sea, que político, lejos del sentido Sí, partidario, obviamente. de representar cosas, de decir cosas que nos interesan, porque para eso es el arte también para nosotros. Entonces, O sea que cuando decía Miguel, ya no vamos a tocar los blues como en el Mississippi, pero obviamente porque no nacieron ahí, o sea, no son parte de esa cultura, o sea, No podemos pudimos cantar haber blues en guaraní absorbido, también. claro, absorbido todo eso porque está en el universo y nos podemos apropiar, nutrió mucho. pero lo de ustedes es fantástico por eso, porque le dan una identidad, porque se sabe que Pura Hey Soul
sale de Paraguay. Y ese es el potencial. O sea, nunca jamás vas a poder cantar. Bueno, vos tenés una voz que, Dios mío. Jenny vos también, Menchi, vos tenés Pero digo, o sea, tenés una capacidad vocal increíble. Podrías cantar como Ella Fitzgerald también, si querés. Pero digo, lo importante es poder traer con esa mega voz y con ese... Más que la mega voz, yo creo que es el sentimiento al cantar, ¿verdad? Comunicar cosas. O sea, yo te veía recién cuando empezábamos a charlar, Jenny, y veía que te caía una lágrima y que se te cortaba la garganta. Y digo, ¿cómo haces para, en el momento en que tenés que cantar? Porque Desapego, por ejemplo, es una canción que me imagino que hasta el día de hoy te genera como una especie de volcán ahí, ¿verdad? ¿Cómo haces para no quemarte? Y se ríe. Pero es que me vibra, por eso desafino muchas veces, gente. Les cuento que desafino en Ese es el origen. Es muy difícil de cantar también. Pero en otras canciones también ya me pasaba. Y me pasa inclusive en canciones que yo Desapego compuse yo también, ¿verdad? Pero por ejemplo hay otra canción que se llama Arbolito Seco, que Miguel le compuso también a su mamá, que es hermosísima. Y alguien venía y nos hablaba antes de cantar esa canción y nos decía, la verdad que mi papá falleció y esa canción significa mucho para mí. Y después íbamos a cantar y ella me miraba así. Componete. Sí, componete porque hay que afinar, ¿verdad? Loca. Pero a mí directamente ya el desafío mío es total. Si me afecta una cuestión así emocional muy fuerte, ya directamente no puedo cantar. También. Acá está todo. Cuéntenme un poquitito más de la primera canción que escuchamos y esa voz que se escucha en el inicio. Hay un homenaje con... Sí. Es Augusto Roabasto. Roabasto, dije yo, pero bueno, tenía la duda. En una entrevista, él está comentando cómo era parte también de una bohemia paraguaya en la Argentina. Bueno, sí, Canciones de amor para las serenatas, realmente muy nostálgicas. Cuenta que él también compuso algunas canciones y que esas canciones eran de amor. Sí, parte de la bohemia. De la bohemia, era componerla a eso. Sí. Y que alguna vez el ser humano necesita también un poco de nutrirse un poco de esa fantasía, ¿verdad? Del ser humano que llamamos hombre. Sí. Que dice así. Y cuenta un poco eso, ¿verdad? Qué genial, nos parecía muy hermoso ponerle ahí. Fue una propuesta de nuestro productor, Marcel Soler, que nosotros le decíamos, tiene que tener algo muy nuestro, y fue simpático como él dijo, tengo algo muy nuestro que me parece que tiene que estar entonces ahí al comienzo. Y nosotros le hablábamos de sonoridades de la música tradicional paraguaya, y fue tan interesante que él nos presente ahí, meter la voz de don Augusto Roabasto. Primero, una manera también de traerlo a las nuevas generaciones y a la gente que dice que leyó Yo el Supremo, que no, tengo mis dudas, pero bueno. Pero de pronto está bueno traerlo a don Augusto Roabasto. Y justo me estaba acordando yo de él, porque tuve el gusto de hacerle una entrevista en aquel programa que hacíamos de los sueños y que rendíamos homenaje a las grandes figuras de todas las artes. Y nosotros preparábamos una sorpresa para el entrevistado, que siempre invertíamos, digamos, en la sorpresa, porque tenía que ser algo guau. Entonces, y el programa se grababa. Entonces, en el medio de la entrevista iban apareciendo personas que le decían cosas lindas, que le emocionaban, que le recordaban episodios de su vida, etc. Bueno, una producción infernal. Bueno, y en esa ocasión, para darle la sorpresa a Augusto Roabasto, le habíamos traído a la Coca Sarli. Ay, no me muero. Fascinación, acordate que hasta entre las hojas, por favor, era una película que se había filmado con la Coca Sarli. Bueno, entonces, y ya estaba todo listo y yo le tenía que ya nada más que llamar y decir, don Augusto, te estamos esperando. Le llamo y me dice, ay, chiquita, me dice, no voy a poder. ¡No! No, me puede hacer esto. Entonces tuve que medio tirarle, ¿verdad? Que ya estaba yo en una especie de desesperación, porque te imaginas, teníamos todo listo para él. O sea, yo no podía hacer otro programa. Era él o él, era bueno. Y hoy justo estuvimos recordando con nuestra productora de este programa lo que son los entretelones de un programa con una figura como él. Entonces, traerlo a Augusto Roabasto en una canción que tiene un público muy, muy joven, o que tiene un público de todas las edades en realidad, pero un público sensitivo, me parece una manera fantástica de reivindicarlo para las nuevas generaciones. Y lo que nos gusta reivindicar también es como la comunidad de las artes también estuvo conectada siempre, como nutriéndose y trabajando en forma colaborativa, sosteniéndose como puede, porque en un país en donde
no sé, las políticas públicas en general no van en favor de la cultura o de eso. Es como que las artes siempre sobreviven así, ¿verdad? Colaborativamente, y Pura Hey es una muestra en 10 años de eso, de nutrirnos de diferentes rubros del teatro, del cine, y hacerlo un todo lo que puedan ir ahí. aportando a ese mensaje desde el corazón, desde el alma, ¿verdad? Que es lo que nos mueve, todas las fibras, ¿verdad? Sí, así Qué mismo. lindo. Bueno, y ahora están estrenando canción y están estrenando videoclip de una canción que me pareció sublime, hermosa, tierna. Se llama Pajarito. Nos quedan apenas 10 minutos, chicos, así que yo no sé si de repente vamos cerrando acá la charla, porque por supuesto que queremos escucharles y queremos ver el videoclip. ¿El videoclip se hizo con quiénes? ¿Cómo? Está precioso. Les mandamos un beso a Lucas Renault y Manu Meden, son los creadores de este hermoso video que se viene trabajando desde hace 3 años y medio por ahí. Todo ese tiempo. Y son 2 chicos jovencísimos paraguayos, grandes talentos que forman parte de nuestro equipo y que nos ayudaron a comunicar. Esta es una canción que un poco trata de invitar a la reflexión sobre cómo a veces nos cuesta tanto empatizar con las diferencias y que hay veces que a uno le cuesta entender una situación simplemente porque no está en esas circunstancias. Y habla un poco de eso porque el pajarito, como tiene alas, tiene la posibilidad de volar. Y el resto de los animalitos, cuando sube el río, tienen que subirse a la plaza y hacer su casita porque no tiene alas, no tiene ese privilegio de poder volar. Entonces habla de eso en la canción como en una forma didáctica de una situación, ¿verdad?, humana que a veces nos cuesta empatizar. Nos cuesta entender, ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Así mismo. Eso se trata. Bueno, yo los dejo para que vayan de vuelta al rinconcito de la música para poder justamente escucharlos de vuelta, agradeciéndoles. Muchas gracias, Mechi. Jenny, Miguel, un placer siempre conversar con ustedes. Igualmente, un enorme placer, y vamos a disfrutar, por supuesto, de Pura Hey Soul con estas 2 últimas canciones que nos traen de regalo. No sé si Pajarito entra primero o entra después. Pajarito tiene que entrar primero. Pajarito entra primero. Arrancamos con Pajarito entonces y vamos a irme echando con la imagen de ellos aquí en vivo y por supuesto ese videoclip maravilloso que se llama Pajarito, y abrir un poco la cabeza y ponernos en el lugar del otro, abrir un poco la cabeza y entender el mensaje que nos da Pura Hey Soul con esta bellísima canción. En el fondo de mi casa hay una planta de mango y en el mango un pajarito que me dice no llores, no llores. En la quimera del río, cuando viene la crecida, tendremos a parar todos, nómadas para arriba. Me dijo que no lloré, que me mude a vivir con él. El pajarito que el agua viene y arrasa, con todo menos con su casa. Pero yo no vuelo pajarito, no puedo del agua escapar. No puedo como vos volar y mandarme a mudar. A mí me toca arribar, pero yo no vuelo pajarito, no puedo del agua escapar. Me toca armar mi casa allá en la plaza hasta que vuelva a bajar. Con él, que el agua viene y arrasa, con todo menos con su casa. Pero yo no veo pajarito, no puedo del agua escapar. No puedo como vos volar y mandarme a mudar. Pero yo no veo pajarito,
suerte no tuve, otra fue mi realidad. Pero yo no vuelvo. Pajarito travieso, no puedo contigo estar, porque me voy a la plaza arriba. Duele tu falta de empatía. Me toca armar mi casa ya en la plaza hasta que vuelva a bajar. ¡Bellísimo! ¡Bravo! Gracias, chicos, de vuelta por este regalo que nos hacen esta noche, 1 de octubre. Muchas gracias. Gracias, Menchi, te queremos mucho. Memberi pensar Tere meu nyeno Noimo ai wio topa Hekove anyumi Te sarai wio mano O umane I piari Onye mombe ujoa Makang ario abo haro hangarera ha Mai tema picondo pura hey pura mimi hey cora pure Oya bowi pesha hapera ipota pa wi imba era puta Picondo pura hey wira mimi Beikora pure Oya bowi pesha hapera ipota pa wi imba era puta avave ure Iyu hey peru Airo samba Ibu Eishaita kanundu hete miruata Reima onguasuta Doña boy baba kwe I ora ite onguahema I anga hete kuawi Mainum beisho vele Umaite mapi Kondo pura Bowi pesha hapena ipota pa wi imba era puta amave Umaite mapi Kondo pura hey wirami Beikora pure Oya bowi pesha hapena ipota pa wi imba era puta amave Musical, a mí por lo menos me llenó el alma, espero que a vos también. Y ahora tenemos un informe del compañero Iván Páez, porque Servepar llevó adelante un evento muy importante con mujeres líderes. Iván estuvo ahí y nos hace un resumen de todo el evento. La plataforma Somos Par es una iniciativa que busca promover la equidad de género en el mundo laboral. Este año se realizan capacitaciones, charlas y además se han otorgado becas con la misión de capacitar a 1000 mujeres a lo largo del año y así alcanzar el objetivo de aumentar el número de mujeres en posiciones de liderazgo en nuestro país. Como país todavía tenemos un desafío y dentro de las organizaciones también. Bueno, en Servepar lo sentimos, venimos trabajándolo, pero nos dimos cuenta que también eso es un reflejo de lo que pasa en Paraguay, donde en cargos directivos y gerenciales solo 2 de cada 10 cargos están ocupados por mujeres.
Protagonistas, que es el espacio que estamos viviendo hoy, es un espacio donde buscamos visibilizar el liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque hay grandes líderes en Paraguay que tienen que ser referentes para otras mujeres. Este es un espacio donde las mujeres líderes comparten la realidad de cómo llegaron allá, cómo hacen para equilibrar los roles, cómo hacen para ser mamá, empresaria, directoras, CEOs, y eso hace que realmente otras mujeres sientan que también pueden llegar ahí y puedan ir derribando esas barreras que sienten para crecer en sus carreras profesionales. Los estudios nos demuestran que el 67% de la carga del hogar todavía recae en la mujer. La distribución en el hogar aún no es equitativa y las empresas tienen el desafío de crear condiciones para que las madres puedan desarrollar su rol de madre y seguir trabajando. En Paraguay, solo el 30% de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres. En sus 2 años y medio de vigencia, la plataforma iniciada por Servepar se ha extendido a más de 7 empresas y organizaciones que hoy apoyan y financian la plataforma Somos Par. Este es uno de los módulos del programa, pero también tenemos dos módulos más del programa que son becas. Vamos a becar a 150 mujeres para formarse en habilidades clave de liderazgo. Y también vamos a tener 60 mujeres que van a recibir becas completas para coaching, donde mujeres líderes de altos cargos gerenciales van a dedicar su tiempo en un 1-a-1 para ayudar a mujeres que son líderes pero que tienen el potencial de ser presidentas, directoras, ministras, a ayudarles a dar ese siguiente paso y superar los desafíos que encuentren en sus carreras de forma personalizada. En Paraguay, aún contamos con un gran desafío de inclusión de mujeres en el ámbito laboral. Somos Par busca contribuir a la formación de mujeres para el liderazgo en nuestra comunidad y promover condiciones para facilitar la inclusión en las empresas y organizaciones. Final del programa. Para mí ha sido un placer estar reemplazando al señor Luis Vareiro en estos 2 domingos. El próximo ya está de vuelta con ustedes, pero será hasta cualquier momento. Buenas noches.